Primera carta de Juan, capítulo 1, desde el verso 1 al 4. Dice la palabra de Dios en esta mañana. Leo en favor de ustedes, hermanos. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y la enseñanza en esta mañana, para ustedes hermanos que tienen la oportunidad de estar aquí, como para aquellas personas que están en las redes sociales, la he llamado que nuestro gozo sea completo, que nuestro gozo sea cumplido, tomando como algo así en paráfrasis de lo que dice el verso 4, ¿cierto? Dice que estas cosas os escribimos para que ¿qué? Para que vuestro gozo sea cumplido, para que ese gozo sea completo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Y entonces, como para introducirlos en el asunto, recordemos que el apóstol Juan escribe 5 libros de la palabra de Dios, ¿cierto? Escribe el Evangelio según San Juan, la primera, segunda y tercera carta de Juan, y el Apocalipsis, la revelación, ¿cierto? Esos libros son escritos por el apóstol Juan. Y Juan, cuando escribe respecto del Evangelio, San Juan está probando sobre la deidad de Jesucristo, probando de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ahora cuando escribe estas 3 cartas, él está probando y demostrando que Jesucristo es también humano, que tiene humanidad. Y eso lo vamos a ir viendo. Y si ustedes tienen la oportunidad de leer a lo largo de estas 3 cartas, van a encontrar que eso es central en ello. Pero también Juan está aquí en este tiempo levantando la voz porque hay una circunstancia herética muy peligrosa que está afrontando la iglesia de Dios, y es el gnosticismo. El gnosticismo está en esa época fuerte, y el gnosticismo tiene que ver con el conocimiento, con la sabiduría. Y entonces ese gnosticismo no cree precisamente que Jesús se hizo hombre, que Dios se encarnó y se hizo hombre. No lo creen, lo ven como que eso es irreal, y lo argumentan que eso más bien es como una cuestión de ficción, de un fantasma que se apareció, y no lo creen. Pero también entonces ellos patrocinan alguna condición o un estilo de vida inmoral. Entonces todo esto aunado es lo que el apóstol en estas cartas trata, pues lógicamente, de controvertir y demostrar de que lo que se está enseñando ahí y de lo que se está diciendo a través del gnosticismo no tiene ninguna razón de ser. Pero esta carta del apóstol Juan también tiene una característica muy particular, y es que es como una carta familiar, como una carta que es dirigida del padre hacia los hijos. Y usted puede encontrar en este primer capítulo, en varios puntos, en este primero y segundo capítulo, varios puntos o varios versículos donde se refiere a hijitos míos de una manera muy como familiar, ¿cierto? Entonces también se puede entender como una carta familiar dirigida del padre a sus hijos o a sus hijitos que están en el mundo. Y el tratamiento que le da allí al pecado del creyente se trata como una ofensa del padre a su hijo, pero también bajo una condición o un carácter más bien familiar. Pero eso no quiere decir que no sea pecado, que no sea una ofensa a Dios. Pero ese es como el enfoque con ese amor del apóstol Juan hacia precisamente a los creyentes de esa época. Pero digamos que en este sentido, las cosas importantes de la vida no son esas cosas, sino lo que nos muestra la palabra de Dios es que lo importante allí son las relaciones, la comunión, ¿cierto? Y esas relaciones o esa comunión que tenemos muchas veces entre nosotros con nuestros hermanos,
o con nuestros hermanos en la fe, o también con Dios. Y eso es lo que trata de mostrar también allí la carta, y en estos primeros apartes precisamente la carta del apóstol Juan. Y es que nosotros como seres humanos, el Señor ha puesto como esa situación en nuestras vidas, de esa necesidad de interrelacionarnos y de buscar tener comunión con Él. Por eso es que muchas veces el ser humano como que no se encuentra, como que sabe que existe un ser superior y tiene como ese deseo y ese anhelo de buscar y encontrar a ese ser superior, que en este caso para nosotros es nuestro Dios grande y poderoso. Amén, hermanos. Entonces aquí lo que nos muestra el apóstol Juan en esta primera porción de la palabra de Dios es cómo nosotros podemos tener unas relaciones reales, actuales y eternas. Eso es lo que nos va a ir mostrando la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos estos primeros 4 versículos, en el centro de esos 4 versículos nosotros encontramos que esa relación está dada a nivel de Jesucristo y también de la comunión de los hermanos, de los unos con los otros. Amén. Entonces vamos a desarrollar esta enseñanza en esta mañana de la siguiente forma. Yo la he estructurado en 3 grandes puntos y van de los versículos 1 a 2, el primero, el segundo va con el verso 3 y el cuarto va de manera final. Entonces, vamos a desarrollar esa primera parte de esos 2 primeros versículos bien interesantes que nos habla el apóstol Juan. Dice allí: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Allí Juan está hablando en ese centro de la relación precisamente con nuestro Señor Jesucristo, el verbo de vida. Amén. Es Jesús el verbo de vida. Y entonces lo que era desde el principio, dice allí la palabra, ¿no? Lo que era desde el principio. Y ese principio que Él establece no es el principio de pronto de la creación, no es el principio de la creación del mundo, es el principio más del cual nos está hablando allá Juan 1:1, que dice que en el principio era que el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿cierto? Cuando yo ya voy a Génesis 1:1, dice que en el principio Dios creó ¿qué? Los cielos y la tierra, pero Él existía antes de eso, en el principio anterior, en el principio eterno. Nos transporta mucho más allá, ¿cierto? Cuando Él está hablando de este principio, va más allá, va a ese eterno que va más allá de cuando nosotros miramos Génesis 1:1 y nos reporta más al Evangelio de Juan en el capítulo 1, verso 1, cuando habla de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Amén. Y entonces, sea de quien en ese momento estuviese hablando el apóstol, ¿cierto? Porque nosotros vamos ya deduciendo todas estas cosas porque tenemos un conocimiento y sabemos de la palabra. Pero cuando Él empieza allí a hablar, Él está hablando de una persona, de un ser que es eterno, porque está hablando del principio, ¿cierto? Y luego sí empieza a hablar de esa persona. Y de esa persona que de la eternidad, entonces ahora era factible haberla visto. Porque dice, ¿la hemos qué? La hemos visto, la hemos oído, la hemos contemplado, la hemos palpado con nuestras manos. ¿Se imagina usted ese choque de esta doctrina de verdad con el gnosticismo, cuando no creían ellos precisamente de que fuera factible de que el Dios Todopoderoso se encarnara y se hiciera hombre? Pues eso era tremendo el choque, ¿cierto? Porque Él estaba en ese escenario diciendo, mire, es que lo hemos visto, es que lo hemos oído, porque Él habló y lo escuchamos. Recuerden que cuando Juan escribe esta carta, está ya anciano, ¿cierto? Ya está anciano. Y él está escribiendo esto para comentarlo allí, y hoy nos lo muestra a nosotros y nos dice, oiga,
mire, lo que era desde el principio, eso lo hemos visto, el eterno lo hemos visto nosotros, lo hemos oído, lo hemos contemplado. Cuando él habla de que lo hemos contemplado, es que lo hemos analizado, lo hemos mirado, lo hemos estudiado, ¿cierto? Y dice que todo eso que era desde el principio ha tenido esa oportunidad él como testigo único, bueno, él no, algunos más con él, como testigo fiel de esa oportunidad, ¿cierto? Entonces vemos que esto es trascendental en ese momento, y esto tiene una implicación muy grande, porque él está hablando no de ciencia ficción, él no está hablando de una leyenda, él no está hablando de un mito, él está hablando de una realidad, está hablando de una verdad, y esa verdad es la que estamos hablando en esta mañana acá, ¿cierto? No es ningún mito, Jesús no es un mito, Jesús es una verdad, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Entonces, aquí Él les está enseñando y nos enseña en esta mañana de que Él o ellos han tenido esa certeza de que todo lo que están predicando, de todo lo que están enseñando es verdad, ¿cierto? Entonces es una idea de que han escuchado de una forma audible al Señor, que lo han visto, ¿cierto? Que lo han visto y lo han contemplado físicamente, y que lo han estudiado y lo han analizado, pero también ha sido tangible para ellos, amén, ha sido real para ellos. Entonces esto es bien importante en la vida de nosotros como hijos de Dios, porque eso es lo que fortalece nuestra fe, ¿cierto? Porque nosotros creemos su palabra, y cuando nosotros encontramos relatos como esto, pues nos dan la certeza de la existencia de ese ser eterno que está desde el principio y que vino y se encarnó aquí en medio nuestro como Jesucristo, amén. Las implicaciones entonces que se daban en ese entonces eran enormes, ¿cierto? Habían bastantes circunstancias ahí, porque ese Dios eterno se hizo accesible de una manera fácil, de una manera cercana, ¿cierto? Porque ya podíamos acercarnos entonces confiadamente a Él, podíamos acercarnos confiadamente al trono de su gracia para encontrar ayuda para el oportuno socorro. Era accesible, se había revelado y podíamos nosotros acercarnos y ellos podían también hacerlo. Entonces esas implicaciones que traían las palabras de Juan demostraban esa evidencia de ese testigo o de esos testigos que habían podido compartir con el Señor. Como les decía, no hablaba de ninguna fábula, ni de ninguna leyenda, ni de algo así por el estilo, sino de algo real, de algo evidente. Y entonces esto pues lógicamente desacreditaba de una manera importante las enseñanzas del gnosticismo, que decían que simplemente ellos creían en Jesús, pero que Jesús era Dios, pero no creían que Jesús se había encarnado, que Dios se había encarnado en un ser humano, que se había hecho hombre también. Entonces, claro, esto era un choque tremendo que se daba en ese punto. Pero cuando el apóstol aquí reafirma, porque es que el apóstol no solamente en ese primer versículo, ¿cierto?, lo menciona, sino que después en el verso 2 vuelve y lo reafirma, dice, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. O sea, está haciendo un énfasis respecto de ello, para que nosotros podamos entender en quién hemos puesto nuestro depósito. Y entonces dice allí la palabra de Dios, dice que lo hemos visto, lo hemos oído y lo hemos palpado, ¿cierto?, con nuestras manos, tocante a quién, al verbo de vida, tocante al verbo de vida. ¿Y quién será entonces ahora el verbo de vida? Porque ahí hasta ahora no lo ha dicho, ¿cierto? Él está hablando de que era en el principio, y es tocante lo que ellos vieron, lo que ellos tocaron, lo que ellos escucharon, lo que ellos contemplaron, es tocante al verbo de vida. Y entonces aquí Juan identifica a ese ser eterno, existente, que estuvo físicamente ahí con él, con ellos, estuvo ahí, ¿cierto? Y pues lógicamente con otros, como el verbo de vida. Y ese es el mismo logos, el mismo verbo que nos trata en algunas ocasiones la palabra de Dios, como el caso de primera de Juan 1:1. Está hablando del verbo, del logos, está en este caso hablando del logos de Dios. Y la idea de logos
del verbo o de la palabra eterna de Dios, de Jesucristo, era importante para Juan y era importante para los judíos. Y también ese logos era importante para los griegos. Para los judíos era importante porque a menudo se hacía referencia a Dios como el verbo, porque sabían que Dios se revelaba a través de la palabra que traía a sus profetas, de la palabra que traía a través de sus, digamos, de sus siervos, ¿cierto? Entonces era importante para los judíos de esa manera, pero para los griegos su logos era diferente, porque era basado en la razón de lo que controlaba las cosas, y era de otra manera muy diferente a como la podíamos entender o como nos lo puede mostrar Juan 1:1, de que el verbo era Dios, ¿cierto? Es diferente. Entonces, en ese punto, es como si Juan le dijera a los griegos: mire, ese logos del que usted está hablando, de los que ustedes están haciendo referencia, ese logos que es el verbo, a ese logos es el que nosotros hemos visto, al que nosotros hemos oído, al que nosotros hemos contemplado, al que nosotros hemos palpado. Y para ellos pues eso era tremendo. Y también podría decirles: mire, de ese logos es que yo les quiero enseñar, de ese logos es que yo le quiero hablar, del verbo de Dios, del verbo de verdad, del verbo de vida, amén, del verbo de vida que dice ahí la palabra de Dios. Entonces dice ahí que la vida de ese verbo, ¿cierto? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces dice que la vida fue manifestada, ¿cierto? Dice, la vida fue manifestada. Cuando está hablando de esta vida, está hablando de esa presencia física, ¿cierto? De que se manifestó. ¿Cómo se manifestó? Se hizo hombre, se hizo físico, ¿cierto? Jesucristo nació y se hizo visible. Se encarnó y se hizo visible y estuvo precisamente en medio de ellos. Entonces Juan, como les digo, él testificaba de una manera importante porque había sido testigo ocular de ello. Lo hemos visto y por eso testificamos y anunciamos la vida eterna. Entonces están anunciando la vida eterna, y recordemos también que la palabra nos enseña que en Jesús está la vida eterna, ¿cierto? Cuando usted mira allí en Juan 6:47, está también anunciando precisamente ello, la palabra de Dios. Dice que al llamar aquí en este caso Jesús vida eterna, estaba Juan recordando precisamente esa condición de Juan 6:47, que es una de las partes, pero también la podemos encontrar en algunas otras. Dice Juan 6:47 lo siguiente: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, ese anuncio de vida eterna era el anuncio precisamente también de Jesús, de que Él era quien daba vida eterna, ¿cierto? Porque si creía en Él, tenían vida eterna. Entonces, ese anuncio aún se hace mucho más tremendo, ¿cierto? Porque refuerza las palabras al iniciar esta porción de la palabra de Dios, lo que era desde el principio, porque está significando que Él era eterno, ¿cierto? Y Él era eterno, y el que creía en Él le da vida eterna, ¿cierto? O sea, está reforzando ese concepto al comienzo. Pero también puede uno ir, en este caso, a Juan 5:29 y ver que usted y yo, y todos los hombres, somos eternos en el futuro. ¿Sí? Vamos a ser eternos en el futuro, porque de acuerdo con Juan 5:29, que dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, ¿cierto? O sea, a vida eterna en comunión con Dios, amén. Pero también dice la palabra de Dios, dice: mas los que hicieron lo malo, ¿a qué? A resurrección de condenación. Pero esa condición es de eternidad a futuro. O sea, el ser humano allá va a estar en una condición de o condenación o de vida eterna junto al Señor. Entonces, este anuncio de vida eterna pues tiene ese trasfondo y lógicamente tiene un choque allí bien importante de manera doctrinal. Pero también debemos entender
en esta porción de la palabra de Dios de que esa vida eterna nos menciona que la cual estaba con el Padre. Dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Eso quiere decir que hay una relación allí muy cerca de amor y de unión entre el Padre y el Hijo, ¿cierto? Porque Él es la vida eterna, pero también nos refiere aquí la palabra que esa vida eterna estaba ¿con quién? Con el Padre Celestial. Dice, la cual estaba con el Padre. Entonces allá hay una relación bien importante, una relación eterna de amor y de comunión entre el Padre y el Hijo, ¿cierto? Y eso también lo podemos aún ver más de mayor amplitud en Juan 17, 24, cuando el Señor le está hablando a los apóstoles antes de ser arrestado. Y allá al final, en la parte final de Juan 17, 24, dice lo siguiente: porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Era la oración que estaba haciendo el Señor precisamente por los apóstoles. Y estaba aquí en esta parte final mostrándoles a ellos, y hoy nos muestra a nosotros, porque me has amado, está hablando del Padre, desde antes de la fundación del mundo. Entonces vemos que esa relación de la que estamos hablando acá, que existe dice que esa vida eterna estaba con el Padre, nos refiere entonces a una relación de comunión muy profunda y eterna del Padre y el Hijo, ¿cierto? Y también miramos en Juan 17:3 lo siguiente, ahí un poquito más atrás de esta porción de Juan 17, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y entonces, esa es la vida eterna, ¿cierto? Que conozcamos al Señor, que nuestras vidas sean realmente entregadas a Él, que podamos reconocerle a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, porque esa es la vida, eso es lo que nos garantizaría a nosotros la vida eterna. Entonces, que te conozcan a ti, o sea, que te conozcan al Padre, el único Dios verdadero, y a Él, a Jesucristo, a quien has enviado. Y en primera de Juan 5:11 también volvemos a hacer referencia a esa comunión y a esa vida eterna de la cual nos ofrece el Padre a través de su Hijo amado Jesucristo. Y dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida está en quién? Esa vida está en su Hijo. Esa vida está en su Hijo. O sea, es a través de nuestro Señor Jesucristo, es a través de ese camino, de ese único camino, de esa verdad y esa vida, que podemos nosotros alcanzar la vida eterna. No hay otro camino, es el único camino, ¿cierto? Entonces es a través de Él que nos da la vida eterna. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y como decíamos antes, el Señor dice que el que cree en Él tiene ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Yo creo que debe ser el anhelo de cada uno de nosotros como hijos de Dios, tener vida eterna junto al Señor, poder disfrutar de las bodas del Cordero, de su reinado milenial, y vivir siempre al lado de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ese debe ser el anhelo suyo y mío cada día. Gloria a Dios. Vamos entonces ahora con el verso 3, que sería la segunda parte de esto. Y allí, en ese verso 3, vamos a encontrar unos para qué, que son bien importantes. O sea, lo que nos ha venido enseñando atrás, de lo que hemos venido hablando atrás, tiene un propósito, unos para qué. Y eso los vamos a ir viendo acá. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? También vosotros tengáis comunión con nosotros. Ahí hay uno. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, todo esto que nos está mostrando, de que desde el principio, de que el verbo de vida, de que la vida eterna, todo esto es también con un propósito, de que haya ¿qué? Una comunión. Dice: ¿para qué? Me perdí. Para que también vosotros tengáis ¿qué? Comunión con nosotros. O sea, para que haya una comunión entre nosotros como hermanos en Cristo Jesús, ¿cierto? Eso es lo que nos está mostrando la palabra. Todo ello
nos identifica como hijos de Dios, pero no es cada uno aparte como isla separada, sino que estamos fijados a un mismo tronco, ¿cierto? Al cuerpo, del cual la cabeza es el Señor. Entonces es para que haya comunión, ¿cierto? Entre nosotros como hermanos, pero la verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, el propósito de Juan en este caso, cuando está hablando del verbo de vida y de esa eterna existencia de Él, es el de que nosotros seamos alcanzados o allegados a esa comunión, tanto con el pueblo de Dios como con Dios. Amén. Y hay veces parece ser difícil ambas, porque muchas veces la pereza, el desánimo, las adversidades, las circunstancias no le permiten a uno, o muchas veces se deja vencer por ellas y no da una verdadera comunión con el Señor, y es lo que tiene que haber. Y muchas veces también menos con la misma congregación, los mismos hermanos, no hay esa comunión. Y el propósito de eso también es para que haya una comunión que debemos nosotros entender. Ahora, nosotros podemos disfrutar de esa comunión con Dios así no conozcamos todos los aspectos y todas las cosas de la Trinidad, ¿cierto? Así como usted puede mirar a través de sus ojos y no saber cómo es que opera, cómo es que son, cómo es que funcionan, pero usted los disfruta y los usa, ¿cierto? Asimismo usted puede tener una comunión verdadera con el Señor, así no conozca todas las profundidades de lo que es Él. En la medida en que usted tenga más comunión, va a conocer más de Él y va a poder interrelacionarse mejor con Él, ¿cierto? Va a poder tener más intimidad. Pero el hecho de que no tenga todavía ese conocimiento tan profundo como de pronto pudiesen tenerlo otros, no quiere decir que usted no pueda tener comunión con Dios. Usted puede tener comunión con Dios. Amén. Y entonces cuando está hablando allí de comunión de unos con otros, la idea de esa comunión es de una palabra griega que se llama koinonía, que habla de compartir, que habla de una comunión, de un vínculo común o de una vida común. Eso tiene que ver fundamentalmente con la relación de vivir, de compartir, de amarnos como hermanos que somos en la fe, ¿cierto? Además que el Señor no solo nos manda a que nos amemos como hermanos, sino que también nos manda que amemos a los enemigos. Entonces con más veras deberíamos nosotros amarnos como hermanos, ¿o no? ¿Cierto? Con más veras deberíamos amarnos. Entonces esa koinonía, esa palabra en griego, tiene que ver precisamente con eso, con una relación de vivir de común, de vínculo común. Y por eso cuando nosotros miramos allí en Hechos 2:24, encontramos que la aplicación de eso es aún mucho más útil, porque lo que nos está mostrando es que dice, todos los que habían creído, ¿en quién habían creído? En el Señor, ¿cierto? Dice que estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y ahí eso tiene aún bastante más sentido. Lo que pasa es que para nosotros humanamente hay veces eso como que no nos cuadra en la cabeza y nos estalla el cerebro, ¿cierto? Pero cuando uno ve esa condición de la iglesia primitiva en la que tenían todas esas cosas en común y estaban todos juntos, pues esa es la koinonía de la que nos habla la palabra de Dios, de una relación de vivir, de una relación de compartir, de una relación en la que nos amamos mutuamente en el amor del Señor, con el respeto que eso contempla. Amén. Mire que hay alguna porción que les quiero comentar de un teólogo que dice respecto de esa koinonía. Koinonía viene de la palabra también griega, koinos, que literalmente significa común. Pero mire lo que dice este teólogo. Dice, los que tienen comunión unos con otros son los que comparten los mismos recursos y están sujetos a las mismas responsabilidades. La idea se vuelve casi abrumadora cuando se aplica así a la relación que las almas creyentes mantienen con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El Padre, su Hijo Jesucristo y todos los creyentes tienen todas las cosas en común. Todos los recursos de cada uno en la maravillosa relación están a disposición de los demás. Tal es la gracia de nuestro Dios
y de su Hijo. Entonces, cuando hablamos de coinonía, si hay esa unión y esa comunión con Dios, mire cómo serían las cosas de tremendas, ¿cierto? Porque habrían esas cosas que nos enseña la palabra de que tenían todo en común. O sea, podríamos disfrutar de esas cosas y de esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Lógico, conforme a su divina y santa voluntad, porque Él es eso, Él es el que decide, Él es el que manda, ¿cierto? Entonces es conforme a su divina y santa voluntad, pero eso implicaría esa coinonía. Ahora, cuando yo voy allí a la palabra de Dios, a Juan 14 y 23, aún se me hace más evidente esto, que me hace reflexión sobre esta porción en la que esa coinonía me da digamos, como esa bendición tan grande en la que yo puedo compartir esas cosas que están en común. Mire lo que dice Juan 14, 23. Dice, el que me ama, está diciendo el Señor Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos, dice el Señor. Vendremos, o sea, viene el Padre y el Hijo, ¿cierto? Porque estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Y dice, y vendremos a Él, ¿y haremos qué? Y haremos morada con Él. Qué hermoso, ¿no le parece a usted hermoso eso? Pero eso tiene una carga a favor nuestro. Eso tiene una cosa de parte nuestra, ¿cierto? Que es amar al Señor, guardar su palabra, para que así podamos recibir ese amor de nuestro Padre Celestial y también esa promesa de que vendrá y hará morada con nosotros. Y podemos tener esa unión, esa comunión con Dios, esa intimidad con Dios. Qué hermoso, ¿cierto? Entonces se hace mucho más real esto que nos dice este teólogo. Bueno, pero dice allí también que esa comunión, ¿cierto?, de que nos anuncian, es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces hablamos de esa comunión inicialmente más entre hermanos aquí en la congregación o en la iglesia del Señor, pero también de esa común unión o de esa comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y es así que el Señor Jesús invitó a los apóstoles, ¿cierto? Y les enseñó a orar. Y les enseñó a orar, ¿orándole a quién? Padre nuestro, al Padre nuestro, ¿cierto? Entonces, allí vemos nosotros que está, digamos que está involucrándonos o está involucrándolos a una relación con Dios. Y podemos nosotros tener una relación viva con Dios, con el Padre y con el Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque no solo Él podría ser nuestro Salvador, de que por sí ya lo es, amén. ¿Para cuántos el Señor Jesucristo aquí es su Señor y Salvador? Amén. Él ya es nuestro Salvador, pero también Él podría ser nuestro amigo y tenernos una relación mucho más cercana, ¿cierto? El Señor sí se refirió a los apóstoles como que también los llamaba a ellos sus amigos. Sí, miremos allí en Juan 15, 14, 15. Dice, vosotros sois mis amigos. Vosotros sois mis amigos. Se está refiriendo a que ellos son también sus amigos. Y eso es también algo de la interrelación que podemos nosotros tener, de esa comunión que podemos tener nosotros con nuestro Dios. Amén. De hecho, para muchas personas puede ser o puede lucir también que esa interrelación o esa comunión es desagradable o muchas veces inviable, ¿cierto? Pero resulta es por el desconocimiento que se tiene de Dios, por el desconocimiento que se tiene de Él. Pero cuando realmente nos acercamos a Él, vemos su grandeza, de su amor, vemos su misericordia, vemos su bondad, vemos su gloria, ya no queremos separarnos de Él. Porque todo lo que Él ha hecho por nosotros es tremendo, sin merecerlo usted y yo. Él ha hecho tantas cosas y por todas esas cosas que Él ha hecho, especialmente por redimirnos del pecado, por salvarnos de la condenación y de la muerte eterna, es que nosotros también le amamos a Él, porque Él pagó un precio por cada uno de nosotros. Entonces, ahí cobra mucho más relevancia esa relación con el Señor. Y muchas personas que realmente no lo aprecian, porque aún habiéndose acercado al Señor y habiendo iniciado una relación, de pronto la han dejado enfriar o se han alejado. ¿Por qué? Porque no les ha importado esa sangre que fue vertida allí en la cruz del Calvario. La han pisoteado
y no les queda sino una horrenda expectación ¿de qué? De juicio, dice la palabra de Dios, cuando eso sucede. Entonces, es para que también nosotros en esa relación de comunión entendamos y apreciemos ese sacrificio precioso que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario por usted y por mí, porque no lo podemos hacer vano, no lo podemos pisotear, no podemos desacreditarlo. Por eso el Señor dice en su palabra: por sus frutos los conoceréis. Y son esos frutos realmente los que muestran cómo es usted y cómo soy yo. Esos frutos dignos de arrepentimiento son los que realmente nos van a dar esa carta de presentación, si realmente estamos haciendo las cosas correctamente. Pero no ante nuestros semejantes, porque usted podrá tener una careta y podrá simplemente tener ahí esa cobertura sobre su cara y sobre su comportamiento. Es frente al que todo lo ve, al que escudriña los corazones, al que los conoce y los escudriña. Es ante Él, ante quien nosotros debemos dar la cuenta real. Amén. Bueno, entonces nosotros podríamos ser invitados a tener una relación personal con Napoleón, ¿cierto? Napoleón ya no vive, Napoleón ya murió, pero podríamos ser invitados a tener una relación espiritual con Napoleón o con Alejandro Magno, o podríamos ser invitados a tener una relación espiritual con Moisés o con el apóstol Pablo. Eso podría darse, ¿cierto? Y para nosotros eso va a ser simplemente una tontería, eso va a ser algo desenfocado. Pero cuando a usted y a mí nos invitan a tener una relación espiritual con el Dios eterno, con el Todopoderoso, es una relación real, no es una relación de mentiras, engañosas, sino es una relación real, una relación verdadera. Amén. Eso es también lo que nosotros podemos entender de esta porción de la palabra. La palabra comunión contiene no solo una idea de relación, que es lo que venimos hablando, de relacionarnos, sino tiene también una idea de compartir una vida en común. En la medida en que usted y yo nos acercamos más a Jesús, que tengamos más comunión con Él, en la medida en que usted y yo tengamos más intimidad con Él, nos vamos a parecer cada día más a Él, porque queremos parecernos más a Él, a ser como Él hizo, ¿cierto? Queremos comportarnos como Él hizo. Y eso es lo que nos invita la palabra de Dios, a que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de aquel que nos ha amado, ¿cierto? A la medida de Jesús. ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Imposible? Depende de la comunión que usted y yo tengamos con Él. En esa medida nos pareceremos cada día más a Él. Mire algo bien interesante aquí. Los discípulos tuvieron una relación con el Señor, ¿cierto? Tuvieron un tiempo cuando Él materialmente y físicamente estaba junto a ellos, ¿cierto? Pero no tuvieron una verdadera comunión. Qué tremendo. No la tuvieron ahí. Más adelante sí. Pero cuando uno mira, por ejemplo, en Juan 14:9, el Señor le está expresando a Felipe algo que definitivamente lo dejaría a uno desenfocado. Mire lo que dice allí. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿No me has conocido? ¿Cuánto tiempo llevas tú con el Señor? ¿Cuánto tiempo llevas caminando con Él? ¿Y será que esta expresión puede ser verdadera? ¿No le has conocido? ¿No tienes intimidad con Él? Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y no le has conocido verdaderamente porque no te rindes a Él, porque no entregas tu vida como debes a Él. Allí el Señor estaba cuestionando a Felipe, ¿cierto? Y tremendo. ¿Y Felipe llevaba qué? ¿Un día? ¿2 días con Él? ¿Cuánto llevaba Felipe con Él? Mucho tiempo, como 3 años tal vez. Y estaba allí compartiendo muchas de las cosas con el Maestro, viviendo el día a día en muchas de las ocasiones con Él. Y el Señor le dice: ¿y no me conoces? ¿Y no me conoces? Es para que tú revises tu relación con el Señor. ¿Le conoces verdaderamente? ¿O vives una vida de apariencias, de hipocresía, de engaño? ¿A quién pretendes engañar? ¿Engañarte a ti mismo? No, ¿para qué? Bobada. ¿A quién pretendes engañar? No. A Él no lo podemos engañar. A Él no lo podemos engañar. Entonces tenemos que vivir una vida en la que podamos tener comunión con Él,
Porque para eso es que el apóstol nos está mostrando todas estas cosas que desde el principio, y que él tuvo la oportunidad de verlo, y que él tuvo la oportunidad de oírlo, y que él tuvo la oportunidad de contemplarlo, y que él lo palpó y lo tocó a él, que es la vida eterna, al verbo de vida, a él, para que usted y yo podamos tener una comunión aquí como hermanos, como iglesia, como congregación, pero también para que tengamos una intimidad, una relación profunda con Dios, para que le podamos amar, para que podamos también ser esa morada de la que nos habla Juan, de la porción de la palabra que leíamos hace un rato, Juan 15, 14 creo, que podamos recibir ello. Amén. Mire que ahora el verso 4, ya para finalizar, dice: estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El segundo para qué que tiene esta porción. El primero, ya lo vimos, ¿cierto? Para que tengamos comunión. Pero también esto se escribe y se dice y se anuncia. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Para que el gozo suyo y mío esté completo. Para que ese gozo realmente sea el gozo del Señor. No la alegría pasajera y efímera que nos producen las cosas terrenales, ¿cierto? Sino ese gozo sea un gozo que esté constantemente en nuestras vidas, por lo que el Señor desea eso en nuestros corazones. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Mire lo que decía o lo que dice la palabra del Señor allí en Juan 15, 11. Juan 15, 11. Dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté ¿en qué? En vosotros, en los apóstoles, ¿cierto? Y vuestro gozo sea cumplido. El Señor quería que hubiera plenitud de gozo en ellos, ¿cierto? El Señor también sabía que ya dentro de poco iba a ir a la cruz, pero a pesar de eso, ese gozo que Él tenía quería que también fuera extendido a ellos y fuera cumplido en ellos, fuera completo en ellos. Allí también más adelante en Juan 16, 24, dice: hasta ahora no habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces el Señor quiere que ese gozo que nos trae la palabra de Dios, que ese gozo cuando nosotros nos acercamos a Él y tenemos intimidad y tenemos comunión con Él, sea cumplido, pero que sea real en nuestras vidas, que sea un gozo que realmente esté en cada uno de nosotros, ¿cierto? Porque muchas veces ese gozo es apagado por las adversidades, ¿cierto? Por las circunstancias externas, por las dificultades que se presentan. Pero si nosotros sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza, si nosotros sabemos quién es nuestra esperanza, si nosotros sabemos a quién tenemos que entregarle las cargas, pues nosotros podemos descansar y podemos tener ese gozo. El Señor Jesús sabía por la que tenía que pasar, pero estaba expresándoles a ellos el gozo y estaba entregándoles ese gozo. ¿Y sería que lo que el Señor Jesús tenía que pasar era fácil? ¿Era suave? No, era bastante fuerte, ¿cierto? Entonces no podemos nosotros dejarnos robar el gozo por las circunstancias, por las adversidades. Y no solo por ello, sino que muchas veces también por el pecado, ¿no? Perdemos el gozo. ¿Recuerdan ustedes de David? David le pedía al Señor que le volviera ese gozo de la salvación, de tu salvación. Señor, vuélvame el gozo de tu salvación. Cuando nosotros fallamos, tenemos que venir a Él y pedirle al Señor que nos ayude y que nos dé ese gozo que nos ha quitado el pecado, que nos ha quitado esa circunstancia adversa. Porque el pecado nos roba el gozo, nos roba la paz, nos roba la tranquilidad, pero lo más importante, nos roba la salvación. Entonces tenemos que cuidarnos muchísimo de ello. Entonces, mire ya para finalizar 2 versículos. Nehemías 8:10. Nehemías 8:10 nos enseña lo siguiente. Dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza.
El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nosotros cantamos un cántico que dice así: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Entonces, entonces tengámoslo presente. No podemos dejarnos robar ese gozo, porque ese gozo nos permite a nosotros estar fuertes. Pero cuando nos dejamos robar el gozo, entonces vienen también las enfermedades, porque vienen los afanes, vienen las angustias que nos carcomen, ¿cierto? Pero si mantenemos ese gozo del Señor, eso es nuestra fuerza. Dice Salmos 16:11 lo siguiente: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, delicias para siempre, delicias del Señor para siempre. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Entonces, tenemos que buscar comunión con Él. Tenemos que estar nosotros en intimidad con Él. No lo podemos perder, no lo podemos dejar de lado. Tenemos que buscarle a Él, ¿cierto? Y poder ser realmente sinceros con Él y tener una relación de comunión. Pelee por su gozo, hermano, hermana, pelee por su gozo. No se lo deje robar. El enemigo quiere quitarle su gozo, pero el gozo del Señor es su fortaleza. Para eso fueron escritas estas cortas palabras. Uno, para que usted y yo tengamos comunión entre nosotros, para que tengamos comunión con el Dios Todopoderoso y con Jesucristo, su Hijo amado, pero también para que el gozo nuestro sea cumplido. Amén.